Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Camilo José Cela y muchas gracias a todos por su asistencia. El Global Education Forum es una iniciativa de la institución educativa SEC, a la que pertenece la Universidad Camilo José Cela, que tiene como propósito el crear un movimiento comprometido con dar visibilidad y fomentar el debate de metodologías, modelos, propuestas educativas que son las que realmente necesita la sociedad del siglo XXI en el que vivimos. Hoy tenemos la ocasión, con motivo de la apertura del curso de experto en educación internacional de la Universidad Camilo José Cela, de ver uno de estos modelos del futuro. Imagínate un colegio del futuro que ya existe. Julio Fontán es educador, es investigador colombiano y es promotor de un modelo educativo, el modelo educativo relacional Fontán, que realmente, partiendo de un valor que es la confianza y el respeto, pone de verdad al alumno en el centro del sistema educativo. Él ha tenido diferentes distinciones en Brasil, en Colombia, sobre todo porque su modelo es también y especialmente aplicable a entornos muy vulnerables. Y espero que les abra a todos los ojos sobre posibilidades que contienen muchos de los elementos que sin duda vamos a ver en el futuro. Quisiera que la persona que coordina este curso de experto en educación internacional, Ángeles Bueno, pues dirija unas palabras y luego de paso a Julio. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por darme la palabra y por abrir este curso de experto en educación internacional al que hemos invitado a todos nuestros alumnos. Son alumnos que están online, están viviendo y trabajando en todas las partes del mundo, porque realmente es una de las características de este curso. Pero también hemos invitado a todos los alumnos del máster de educación secundaria y del máster de dirección de centros, porque ellos también cursan la asignatura de innovación. Innovación educativa en el caso del máster de dirección, diseño del currículum e innovación del currículum en el caso del máster de secundaria. Todos estáis invitados a esta gran conferencia que os puede abrir muy bien los ojos de lo que es otra forma de ver la educación con el modelo que nos va a contar Julio Fontán. Una forma de ver pues, las relaciones, la tutoría, el apoyo al alumnado de otra forma muy distinta a como estamos acostumbrados a verlo. Así que espero que sea de vuestro agrado, de vuestro provecho, de que lo podáis implementar en los centros educativos en los que ya estáis trabajando o que vais a trabajar. Así que muchas gracias a todos por asistir, por estar aquí, por haber venido y damos paso ya a nuestro ponente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a presentar un modelo de educación que empezó en el año 57, lo empezaron mis padres, dos españoles, que llegaron en el año 52 a Colombia, o sea, él empezó en el año 57, en el 85 fuimos la primera innovación educativa aprobada por el Ministerio de Educación de Colombia. Hace 17 años trabajamos con educación pública y tenemos más de 100.000 estudiantes en educación pública. Y, digamos, y ahora tenemos muchos reconocimientos, pero, digamos, lo importante es que ese colegio, digamos, es una forma distinta de entender y de pensar en la educación. Entonces, imagínense, como dice imagínense un colegio, ¿sí?, donde los estudiantes pueden entrar en cualquier época del año, donde los estudiantes desarrollan la capacidad de aprendizaje autónomo, que cada uno tiene un plan personal, donde los padres pueden escoger las vacaciones, donde no están por cursos sino por niveles de autonomía y muchísimas cosas más. Y ese colegio existe, y no solamente existe en ese colegio, sino en colegios públicos en muchas otras partes. Entonces,
digamos que lo primero es que es una innovación educativa dinámica, o sea, tenemos mucha investigación, mucho desarrollo de cosas nuevas y siempre estamos en transformación, o sea, nuestro plan de transformación nunca se acaba. Y fuera de eso es sistémica porque lo que hacemos es que cambiamos todas las formas de relación que hay en el sistema educativo. Cambiamos la relación del estudiante con el conocimiento, del estudiante con sus padres, con los educadores, o sea, cambiamos todos los sistemas de relación que hay en la escuela. Ahora, las transformaciones, ¿sí?, en educación normalmente piensan, digamos, que, no sé, implementar o adaptar es innovar. Nosotros creemos que no. O sea, es una transformación, pero no es una innovación. Por ejemplo, no sé, implementar Montessori en un colegio no es innovar, o implementar tecnología no es innovar. La otra es cuando hay innovación realmente en el aula, eso ya es innovación. La innovación de aula es, digamos, una cosa maravillosa que pasa con muchísimos educadores en todo el mundo que son capaces de transformar lo que pasa dentro del aula. Digamos que eso tiene una dificultad y es que no pasa al resto de la institución y fuera de eso no transforma el sistema educativo. Después hay, digamos, ya innovación de procesos, que ahí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, los estudiantes en nuestro colegio, ¿sí?, como no hay clases, desarrollan la capacidad de aprender que necesitan para aprender el resto de su vida. Y hay otros, digamos, que son la innovación sistémica, que es la más alta, es cuando se cambian los sistemas de relación. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que este sistema no está centrado en la gestión del conocimiento, sino en el desarrollo del pensamiento y del comportamiento, eso cambia todos los sistemas de relación que hay en los colegios. Entonces, por eso nosotros, o sea, trabajamos en innovación sistémica. También nos pusimos una meta, y la meta es la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, o sea, no solamente de los estudiantes, sino también de los educadores, de los padres de familia, ¿sí?, y no solamente a largo plazo, sino desde que entran al colegio. Hablo de hábitos, porque en educación siempre estamos hablando de habilidades y competencias. Y un estudiante puede tener todas las habilidades y competencias lectoras, por ejemplo, pero hasta que la lectura no sea un hábito, no tiene impacto en su calidad de vida. Entonces, por eso estamos hablando de esa cosa harta, aburridora de hábitos, ¿sí?, pero ese es realmente lo que tiene alta correlación con la calidad de vida. Ahora, también cuando estamos pensando en calidad de vida, antes, digamos, se veía que calidad de vida era tener más dinero, más fama, más poder, Nosotros lo vemos distinto. Nosotros lo vemos como ser mejor. Por ejemplo, en vez de ser más competitivo, ser más competente, ¿sí? O sea, que la competencia es conmigo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que por ejemplo, en vez de tener más poder, ¿sí?, es ser más solidario y colaborar más, etc. Entonces, esa es la visión que tenemos de calidad de vida y a esa es la que le apuntamos. ¿Cuál es el centro de todo? Que nos pusimos un principio. El principio es el respeto profundo. ¿Por qué nos ponemos un principio? Porque es que si uno en un proyecto educativo no tiene un principio, cualquier cosa es válida. Entonces, y aquí, por ejemplo, en España, yo he visto en muchos sitios donde en la fachada del colegio hay 5 proyectos, ¿sí?, que maneja el colegio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver este proyecto con este y con este? O sea, que tengo un problema, consigo un proyecto. Tengo otro problema, consigo otro proyecto. Tengo otro problema, consigo otro proyecto. Y, digamos, vemos colegios que son, digamos, como consumidores de proyectos o consumidores de innovación, ¿sí?, más. Entonces, la ventaja de tener un principio es que le da coherencia a todo lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos el respeto de verdad por la dignidad de un estudiante, quiere decir que tiene valor intrínseco, ¿sí?, cada estudiante, pero que no lo podemos usar como medio para nada. Y eso, por supuesto, nos pone digamos, en una situación, por ejemplo, en Colombia nos pasa mucho, que es que la vocación de esta región es el turismo. Entonces, en todos los colegios tienen que ver turismo. Y la pregunta es, ¿y quién le dio la autoridad a esa persona, ¿sí?, de hacer eso? El currículo lo hace de otra manera, igual, ¿sí?, pero de verdad que tenemos que cuidar eso. O sea,
nadie nos ha dado el derecho a escoger cuál va a ser el futuro de una persona. La otra, que cada estudiante es único. Si es único, quiere decir que es diferente a los demás, que necesita cosas diferentes a los demás y por eso tiene que haber planes personales. ¿Sí? Y eso de haber planes personales es lo que nos permite que empiece en cualquier época del año, por ejemplo. ¿Sí? Y que sus padres puedan escoger las vacaciones de sus hijos. Pero también, si los estudiantes se desarrollan de manera diferente, que esos planes, aunque sean personales, tienen que ser dinámicos, no pueden ser estáticos, tienen que estar transformándose en la medida que el estudiante se está transformando, para que cada vez le esté dando la respuesta pertinente a ese estudiante. Y así, digamos, hay muchos, pero por ejemplo en esta, el ser el autor de su vida, quiere decir que lo que no logre un estudiante simplemente no existe. Todos hablamos de enseñar, pero si un estudiante no aprende, pues no pasó nada, ¿no es cierto? Entonces, nuestro trabajo no es enseñar, es ayudar a aprender. Y eso cambia las formas de relación ya de todo el resto del colegio, de todos los educadores, por ejemplo, con los estudiantes. Y así hay muchos. Entonces, digamos que esto es lo que nosotros entendemos, digamos, del impacto de tener un principio en todo un colegio. Nos cambia todo el colegio, el tener un principio. Ahora, fuera de eso, digamos, el mundo cambió. El mundo de nuestros tatarabuelos, donde el mundo en que nacieron, el mundo en que murieron fue casi igual, ¿sí? Ese mundo ya no existe, ¿no es cierto? Entonces era predecible, evidente, simple, inequívoco, ¿sí? Y el sistema está basado en la certeza y castiga el error, ¿sí? Y todavía lo mantenemos así, pero el problema es que el mundo cambió. Entonces, por ejemplo, ahora es volátil, o sea que la naturaleza y volumen y magnitud del cambio ya no hay un patrón predecible, pero al mismo tiempo es incierto, que hay carencia de predecibilidad para fenómenos, y fuera de eso es complejo, que cada vez hay más relaciones, y fuera de eso es ambiguo, o sea que no podemos leer un evento, ¿sí?, con una sola mirada. Y cuando nos llegó eso nos lo dijeron, cuando tumbaron las Torres Gemelas de los Estados Unidos, lo dijeron las universidades hace 21 años. Pero el sistema educativo no se dio cuenta que le habían dicho, hasta que nos llegó la pandemia. Cuando nos llegó la pandemia, todos vimos que el mundo era exactamente eso. ¿Sí? Es un mundo que es así. Y ya, o sea, no había o sea, en la pandemia todo era completamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿sí? Pero el problema fue la pandemia, ¿no? El problema es que nosotros no entendimos en qué había cambiado el mundo y que se va a mantener de esa manera. Y seguimos, digamos, preparando a los estudiantes para la certeza y castigando el error. Entonces, digamos que esto nos pone a ver la educación de una manera distinta. También, digamos que otro elemento es que el sistema, ¿sí?, el sistema educativo, durante todo el tiempo, digamos, estamos haciendo procedimientos. Son procedimientos cuando hay un diagnóstico, se toma una decisión y hay una ejecución larga. Y esa ejecución tiene muchas etapas, ¿sí?, y le ponemos un sistema de control. Y eso, pues, obtiene unos resultados. Por otro lado, si nosotros hablamos de procesos, los procesos, digamos, hay un diagnóstico, una decisión y hay una ejecución cortica, y inmediatamente volvemos a evaluar, volvemos a tomar otra decisión y la volvemos a ejecutar y otra vez lo mismo y así muchas veces. O sea, que el que está haciendo el proceso es el que dirige eso para dónde va y cada vez está tomando decisiones durante todo el tiempo sobre él, no está siguiendo indicaciones de otros. Entonces, digamos, tiene unos resultados. El problema es que los procedimientos podemos controlarlos. Los procesos no se pueden controlar, la única opción que tenemos es acompañarlos. Entonces, esto tiene que ver, digamos, con el tema que sigue, y es que cuando el ser humano era cazador y recolector, durante todo el tiempo estaba haciendo procesos. Cuando llegó nuestra cultura, ¿sí?, entonces dejamos de sacarle el alimento a la naturaleza y empezamos a producirlos, ¿sí?, con la agricultura y la ganadería, pasamos de hacer procesos a hacer procedimientos. Ahora todos vamos a hacer eras, ahora todos vamos a sembrar, ahora todos vamos a recolectar, ¿sí? Nacieron los látigos, el trabajo de sol a sol, los esclavos, los ricos, los pobres, es el inicio de nuestra cultura, ¿sí? Y, digamos,
y ahí, digamos, eso nos entregó mucho más alimento que permitió que la humanidad creciera, pero, digamos, tenía ese pequeño problema de baja. Entonces, digamos que se mantuvo así hasta el siglo XVIII, cuando empezó la revolución industrial. Entonces, donde lo que hicieron fue convertir toda la artesanía, ¿sí?, que era un proceso, en procedimientos industriales. Entonces, empezaron a necesitar mucha mano de obra barata, y lo que hicieron fue coger todas las técnicas de la producción industrial y poner una fábrica de obreros. Esa fábrica de obreros, ¿sí?, para eso, digamos, nació lo que teórico, o sea, la explosión del sistema educativo fue ahí. Entonces, pregúntense por qué todos los estudiantes tienen que entrar el mismo día, por qué todos ven los mismos temas, por qué todos hacen los mismos exámenes, por qué en los colegios suena una campana como en las fábricas del siglo XVIII para que salgan a descansar, ¿sí? Porque simplemente es un sistema que está pensado, digamos, con toda la lógica industrial. Voy a poner un ejemplo para que vean que no es solamente eso. Imaginen que ponemos en una mesa 8 novelas y le decimos a un estudiante, lea de la primera novela 45 minutos. ¿Sí? Al rato, a los 45 minutos suena una campana y ahora de la tercera novela a leer 45 minutos. Después suena una campana y descansen 20 minutos y a leer de la segunda novela 45 minutos, y así pasan toda la semana y leyendo cada vez una novela, la leen 2 veces o 3 veces, una sola vez. ¿Qué queda en la cabeza de esa persona? O sea, eso está pensado con lógica industrial, es cómo reparto el conocimiento en los tiempos, pero estaban pensando en cómo aprende el ser humano, ¿sí?, o cómo le desarrolla sentido a lo que está haciendo. No, era pensado con lógica industrial, y eso pasa en muchísimos, digamos, elementos del sistema educativo. Entonces, digamos que lo que nosotros estamos, digamos, trabajando es en armar un sistema otra vez. No lo llamamos personalizado porque no es solamente personalizado, ni socializado porque no es solamente social, sino por eso lo llamamos persocializado, nos tocó inventar la palabra. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el Colegio Fontana? ¿Sí? Los estudiantes, digamos, no hay clases, como dije ahorita, ¿sí?, hacen aprendizaje autónomo. Entonces desarrollan la capacidad de poder aprender lo que quieran para el resto de sus vidas, pero también, digamos, no, en el conocimiento la idea no es ver un tema, otro tema, sino lo que queremos ver es, lo que estamos buscando es cómo desarrollan la capacidad de fluir en el conocimiento. Entonces, para eso hay que tener planes de flujo, para eso la evaluación tiene que ser distinta, para eso, digamos, cambia mucho. Porque lo que cambia mucho, digamos, la forma de afrontar el conocimiento, porque la meta es que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir, o sea, en el conocimiento, o sea, que fluyan en filosofía, en ciencias, en matemáticas el resto de su vida, o sea, que fluyan en todo el resto de su vida. En cambio, el tema, cuando termina el último tema, ya acabé, ¿sí? Y el ya acabé en el conocimiento no existe. Entonces, por eso nosotros trabajamos en el desarrollo de la capacidad de flujo, tanto en cada tema como en, digamos, en todos los temas, digamos, que trabaja un estudiante. También, digamos, usamos el desarrollo, la gestión del conocimiento para el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del comportamiento, porque eso tiene altísima correlación con la calidad de vida de los otros dos. La gestión del conocimiento tiene baja correlación con la calidad de vida. También, y eso lo vamos a ver ahorita, pasamos de una evaluación estática de resultados a una evaluación dinámica, que es de proceso y de progreso. También al cumplimiento parcial, pasamos de un cumplimiento parcial del currículo. En Colombia, los colegios, cuando terminan el curso, han visto entre el 80 y el 90% de los estándares curriculares colombianos. En cambio, aquí un estudiante, para pasar de un curso al otro, tiene que cumplir con el 100% de los estándares curriculares. Cada plan de cada estudiante tiene que cumplir con el 100% para poder pasar al curso siguiente. También los estudiantes no están por cursos y por edades, sino por niveles de autonomía, porque dependiendo del nivel de autonomía depende cómo se acompaña el proceso de un estudiante. Entonces eso, digamos, le facilita a los educadores la forma de relación con los estudiantes, porque cada uno tiene su propio plan, y como entraron en épocas distintas del año, y entonces cada estudiante está siguiendo su propio plan. Entonces no importa, digamos, porque no está dándole el mismo conocimiento, pues no está impartiendo clases, ¿no es cierto?
Fuera de eso, los estudiantes, vamos a ver, pueden entrar en cualquier época del año, los padres escogen las vacaciones, fuera de eso pueden tener horarios distintos, cada estudiante, fuera de eso hay la posibilidad, o sea, hace 14 años ya teníamos estudiantes de nuestro colegio en China, ¿sí? Entonces manejamos la virtualidad desde hace muchísimos años, entonces cada familia puede armar, digamos, la forma, digamos, mejor para su hijo, de la presencialidad. Un cambio grande es que en vez de estar los estudiantes al servicio del sistema, la idea es que el sistema está al servicio de cada uno de los estudiantes. También pasar de relaciones impuestas, o sea, ¿qué decisiones puede tomar un estudiante sobre su proceso educativo? Pues muy pocas, ¿no es cierto? O casi ninguna. A que pase a que las relaciones en el colegio sean intencionales, porque es lo que va a necesitar el resto de su vida, ¿sí? Ahorita también vamos a hablar más sobre eso. Las familias, ¿qué decisiones puede tomar una familia sobre el proceso escolar de su hijo? Pues muy pocas. Si puede tomar muy pocas decisiones, quiere decir que es un espectador, porque es que el responsable es el que toma una decisión y asume sus consecuencias. Si los padres las familias no están tomando decisiones, pues son espectadores. También los estudiantes tienen que hacer el proceso de la excelencia en cada tema, o sea, entendiendo por excelencia el incremento gradual y permanente de la exigencia con respecto a la calidad, ¿sí? Entonces, hasta que no logra el nivel de excelencia, no pasa al tema siguiente, o sea, entendiendo que a veces excelencia es perfección y a veces no, ¿sí? También pasando, digamos, de un pensamiento, digamos, lineal a uno multidimensional, eso también lo vamos a ver ahora, de una educación, digamos, eso ya lo habíamos hablado, industrializada, una persocializada, un sistema donde está, digamos, basado en el desarrollo de la autonomía, y en vez de tener, si ustedes tienen estudiantes que no están tomando decisiones, tenemos estudiantes que desde los 2 años, 3 años, hasta los 17 o no sé cuántos años se gradúan acá, están siendo reactivos a todo lo que le mandan durante, no sé, 6 horas diarias durante eso, 14, 15 años de su vida. Entonces, y eso, por supuesto, esa reactividad tiene muchos problemas que vamos a ver ahora. Entonces, normalmente dicen que es que la educación tiene que pasar de estar centrada en el educador a estar centrada en el estudiante. Nosotros creemos que eso no es así, ¿sí? O sea, en un bosque está centrado en los árboles o está centrado en… No, un ecosistema no está centrado en un sistema complejo de relaciones, ¿sí? Entonces entendemos la escuela como un sistema complejo de relaciones, no está centrado en nadie, un bosque no está centrado en las setas, ni en los árboles, ni en los animales, es todo un ecosistema, es un sistema complejo de relaciones y hay que entender la escuela como un sistema complejo de relaciones. Fuera de eso, también tenemos que ser capaces de hacer visión holística de procesos para poder, digamos, desarrollar este proyecto. Nos tocó esto, o sea, por ejemplo, ver que el descanso del trabajo hacen parte del mismo proceso. O sea, así como un estudiante aprende a trabajar, también tiene que aprender a descansar. Lo mismo que, no sé, la heteronomía y la autonomía no son cosas contrarias, son parte del mismo proceso. O la personalización, ¿sí?, y la socialización es lo mismo, son parte del mismo proceso. Y si uno no es capaz, digamos, de pensar de esta manera, lo que hace es empezar a crear un montonón de estancos, ¿sí?, y de buenos y malos que simplemente no, así no funciona. También, entonces, ¿qué hacemos? El colegio, digamos, somos un colegio y como colegio, como todos los colegios del mundo, como todas las universidades del mundo, tenemos que cumplir con un currículo porque si no nos quitarían ese letrerito que dice colegio, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que gestionar el conocimiento. Esa gestión del conocimiento tiene, digamos, tiene 3 cosas diferentes. La primera, ya la conté, es que no nos importa el tema, sino el desarrollo de la capacidad de fluir, ¿sí? La segunda, que también, es que los estudiantes tienen que alcanzar la excelencia en cada uno de los temas para pasar al tema siguiente. Y el tercero, ¿sí?, es que el estudiante le tiene que estar construyendo sentido a todo lo que hace.
porque lo que tiene sentido, tiene valor, o sea, y es lo que le proporciona motivación intrínseca para trabajar al estudiante. Entonces, cuando hacen pruebas de estado nos va muy bien, aunque no sea nuestra meta, aunque no, digamos, no, simplemente es el medio que vamos a utilizar para el resto, pero la gestión del conocimiento, digamos, tenemos muy buenos resultados y fuera de eso, el estudiante haciendo aprendizaje autónomo, entonces, digamos, nos va muy bien en eso, aunque no sea la meta. Ahora, usamos eso para el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del comportamiento, que estos dos sí tienen altísima correlación con la calidad de vida. Entonces, empecemos. ¿Qué hace el colegio? Por un lado, tenemos un plan educativo personal. Un plan personal no es un plan de estudios. El primero es un plan de, digamos, de flujo del conocimiento, hay uno del desarrollo del pensamiento, otro plan de desarrollo del comportamiento, uno de salud y vida, que usamos un proyecto, pues no sé si lo conocen, que es Salutogénesis, o sea, que es o sea, que los estudiantes, bueno, promocionan la salud, o sea, eso es otro, y fuera de eso hay uno de pasión, diversión y proyecto de vida. Estos son los, como está compuesto un plan personal de un estudiante, o sea, un plan, digamos, para que dé respuesta al estudiante realmente, digamos, tiene que llegar acá. Adicionalmente, a ver, lo primero, cuando estamos hablando de pensamiento, todos pensamos que, digamos, que como nuestro lenguaje es lineal, es una idea detrás de otra, ¿sí? Y vemos un video y es lo mismo, y leemos un libro y es lo mismo. Pensamos que tanto el conocimiento como el pensamiento también son una idea detrás de otra, son lineales, y eso no es verdad. Yo uso un ejemplo muy sencillo. Imagínense que aquí en Madrid están poniendo un nuevo McDonald's por ahí, en cualquier sitio. Ustedes lo miran y siguen. ¿Qué hace su cerebro? En su mapa mental de Madrid ponen ese sitio, lo relacionan con su entorno y pueden llegar a ese sitio por muchos caminos, ¿no es cierto? O sea, que aunque ustedes no quieran, ese McDonald's se convierte en parte de su mapa mental de Madrid. Pero también se convierte en parte de su mapa temporal, entonces lo relacionan con otros hechos y dicen, ese McDonald's lo estaban poniendo, no sé, al principio de la pandemia, entonces seguramente fue marzo, abril de 2020. Pero también ese McDonald's pertenece a la cadena de restaurantes que más hamburguesas venden en el mundo. Y si yo entro al McDonald's veo que hay un cartel que dicen que es lo que vende, un jovencito debajo, yo escojo, le pago, él manda una orden electrónica a una cocina que tiene a sus espaldas, al rato te entrega una bandeja roja, te vas a unas mesas rojas y eso huele a grasa, ¿sí? Y dice, y solamente vas allá cuando estás en cierta situación, si no, no te apareces por allá. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Construyó estructuras de pensamiento espaciales, temporales, compositivas, funcionales y muchísimas más, como 7 más, y con eso transformó de alguna manera su relación con el mundo. Y eso es lo que el cerebro siempre está haciendo. Siempre estamos poniendo cualquier información en relación con nuestras estructuras de pensamiento, ¿sí? O sea, que el pensamiento es multidimensional, no es lineal. Ni el conocimiento ni el pensamiento son lineales. Entonces, si tenemos cualquier ente, ¿sí? Entonces eso fluye en el tiempo, ¿sí? Pero también fluye en el espacio. O sea, imagínense McDonald's, que empezó en 1800 yo no sé cuántas, y después ha estado en estos sitios, entonces podemos empezar a armar relaciones, ¿sí? Espaciotemporales, y después cómo está compuesto McDonald's, y a quién pertenece, y digamos que cada órgano de McDonald's tiene una funcionalidad y se relacionan entre las funcionalidades entre los órganos, pero también tiene una funcionalidad externa y se relaciona con entes externos y hay relaciones cruzadas, y si me pongo yo en McDonald's genero una relación particular conmigo, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, si ustedes están con hay un grupo de amigos y llega una persona nueva, eso automáticamente genera una forma de relación, digamos, fuera de que generan una relación particular con ese nuevo que llegó, muchas veces transforma las relaciones que ya habían antes. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el cerebro funciona de esa manera, entonces, digamos que ya no nos sirve el tema. A ver, nosotros hablamos como de una segunda mentirita, ¿sí? Fuera que no es lineal. Es que nosotros podemos enseñar, que podemos transmitir el conocimiento. O sea, mi conocimiento es información para ustedes, que cada uno de ustedes lo pasa a través de sus estructuras de pensamiento, lo relaciona con elementos diferentes y construye algo diferente a lo que yo construí. O sea, uno lo que hace es ayudar a aprender, ¿sí? Realmente.
Entonces, a no ser pues que llamemos a enseñar eso. Entonces, el tema es que el mundo es información, ¿sí? O sea, ustedes hoy, digamos, en Internet hay el 96% de la información sobre el conocimiento humano. Con estos programas ahora de inteligencia artificial generativa, ¿sí? En vez de duplicarse esa información cada 4 años, como nos decían, ahora teóricamente se va a duplicar cada 6 meses la cantidad de información que hay en el mundo. Entonces, escoger qué tiene que aprender un estudiante cada vez es más complejo, cada vez es más difícil, cada vez el espectro es mucho más grande. Entonces, digamos que eso nos pone a repensar todo digamos, toda la estructura general del sistema. Entonces, un estudiante de nuestro colegio lo primero que hace es explorar, ¿sí? Le dicen, este tema, explore, a ver qué hay. Y digamos que la idea es que, o sea, lo primero que empieza a ver, si usted tiene un estudiante que siempre es reactivo, él no necesita construirle sentido a nada, porque lo está haciendo con motivación extrínseca, con premios y castigos. Pero cuando usted pone al estudiante a decir, construya algo, lo primero que hacemos los humanos es construirle sentido a eso que vamos a hacer, ¿sí? Si un estudiante lo tenemos durante 14 años de su vida haciendo cosas que no tienen sentido, el problema es que no desarrolla la capacidad de construcción de sentido, ¿sí? Y entonces le cuesta trabajo construirle sentido a su familia, a su país, a su colegio, a su universidad y, pues, y lo peor de todo, a él mismo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que lo primero es poner al estudiante en una posición que le exija construirle sentido a lo que va a hacer. Lo que sigue es que con eso el estudiante, digamos, el ejemplo de McDonald's, ¿sí? Que haga una estructuración del pensamiento, ¿sí? Y para eso tiene que hacer, primero, investigación documental, porque pues, entonces escoger fuentes, etcétera, etcétera, y investigación de campo, porque es, bueno, como que aprenda a robarle información al mundo real, no sacarlo de los libros. Y, y también viene el tema de la creación. Nosotros normalmente le dejamos la creación a los de arte, por allá, ¿no es cierto? Pero el problema es que si un estudiante hace estructuración del pensamiento, digamos, y pone un elemento distinto y genera unos sistemas de relación diferentes con eso es creación. Y, digamos, voy a poner un ejemplo, para el ejemplo de McDonald's, ¿sí? Yo no investigué nada. Toda esa información ya la tenía. Entonces nos llevamos sorpresas muy grandes cuando le damos herramientas de ordenar el pensamiento al estudiante, que él ya tiene toda la información necesaria para construir ese conocimiento y que no hace falta, simplemente es ayudarlo a que él lo ordene y lo construya. Entonces, y digamos, bajo también todos los elementos del pensamiento complejo, y digamos que esa es la parte que hace personal, y después hace todo el tema, digamos, que nosotros llamamos social, que es construir un producto que sea original, ¿sí? Que tenga entrega de valor, porque el sistema educativo normalmente lo que hace es enriquecer a los estudiantes, los está enriqueciendo en habilidades, en competencias, en conocimientos, pero es que el problema es que la calidad de vida de una persona no depende de qué tan enriquecida esté, sino qué capacidad tiene de entregar valor a otros. Entonces, los estudiantes desde pequeños tienen que estar, digamos, trabajando en entregar valor a otros para que desarrollen esa habilidad. Y es hasta la excelencia. El estudiante es el que, digamos, planea el tema, se pone metas. Ponerse una meta es ser capaz de verse en el futuro. Planear es ser capaz de comprometer su capacidad de trabajo en el tiempo, ¿sí? Y lo puede ir por las etapas, o sea, no es una etapa detrás de otra, sino que puede estar en la segunda etapa, devolverse y cambiar cosas de la primera, seguir explorando cosas y devolverse a la práctica, o sea, durante todo el tiempo está jugando entre las etapas, no es que es una etapa detrás de otra, ¿sí? Y siempre, digamos, trabajando en el reto, en curiosidad y en osadía, digamos, que son generadores de motivación intrínseca en los estudiantes, es permitiéndole que esté en un ambiente de ese estilo. Bueno, entonces, hasta ahí teníamos unos educadores, que nosotros llamamos analistas de conocimiento, que son los que acompañan a los estudiantes hasta la excelencia en cada tema. Pero fuera de eso, tenemos otro educador,
que se dedica al desarrollo del pensamiento. El educador que se dedica al desarrollo del pensamiento, su trabajo, digamos, aquí vamos, digamos, estamos como al principio de esto, ¿sí? Todavía no hemos llegado a los planes personales, pero estamos adelantándonos, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, trabajan el tema de atención, después todos los básicos, después todos los estructurales, como sí, el que puse ahorita de McDonald's, ¿no es cierto? Después todos los relacionales. Aquí vienen los generales, que son lo que normalmente trabaja el sistema educativo. El problema es que los generales no se desarrollan si no están, digamos, si no han desarrollado los anteriores, ¿sí? Y nosotros empezamos a trabajar sobre los generales, sin ver, digamos, sin haber trabajado los anteriores. A ver, voy a poner un ejemplo. Si un estudiante, nosotros hablamos, no sé, estamos hablando de la relación temporal. Encontramos, por ejemplo, que los estudiantes, ¿sí?, no son capaces de, digamos, de calcular tiempos, no son capaces de predecir, no tienen herramientas de gestión del tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que su estructuración del pensamiento ya arranca mal, ¿sí? Si no desarrollamos esa gestión, digamos, la capacidad de gestión del tiempo. Con respecto al tema de pensamiento complejo, no sé, un solo ejemplo. El sistema está basado en la certeza y castiga el error. El problema es que, digamos, cuando uno va a tomar una decisión, está tomando, ¿sí?, de este elemento que tiene una certeza parcial, lo está relacionando con otro elemento que también tiene certeza parcial y con otro que también tiene certeza parcial, y de ahí sale nuestra decisión, ¿sí? O sea, el mundo no estaba basado en la certeza. Y el problema, digamos, es que si un estudiante no desarrolla eso, por supuesto, tampoco va a desarrollar el pensamiento crítico y tampoco va a desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Estoy hablando de una de ellas. Y lo otro, y al final, son todos los que tienen impacto en el comportamiento. Eso es, digamos, la forma como nosotros trabajamos la gestión el desarrollo del pensamiento. Todavía no hemos llegado al plan personal. Estamos, digamos, con planes, pero, digamos, el plan personal, o sea, todavía el diagnóstico y el trabajo en cada uno de los elementos, digamos, todavía se nos dificulta y estamos trabajando en eso. ¿Cuál es el problema? Que si un estudiante tiene un problema, digamos, con un proceso de pensamiento, cuando está viendo matemáticas, el profesor de matemáticas lo ve como un problema de matemáticas y lo quiere resolver con más matemáticas. Y el de ciencia lo ve como un problema de ciencia y lo quiere resolver con más ciencias, ¿sí? Pero nadie está trabajando sobre el problema real. Entonces, digamos que el trabajar, digamos, con el desarrollo del pensamiento tiene cosas raras. Primero, que como el estudiante está desarrollando la capacidad del aprendizaje autónomo, el desarrollo del pensamiento lo que le permite es, digamos, fluir en el conocimiento. Entonces, los que llamábamos analistas de conocimiento, digamos, pasan a ser más promotores del conocimiento porque los procesos ya los empieza a hacer el estudiante y donde se frena el estudiante, digamos, lo resolvemos por pensamiento, no en el conocimiento. O sea, por supuesto, usamos conocimiento para poder desarrollar ese pensamiento, pero la meta está en el desarrollo del pensamiento, no en el conocimiento específico. Bueno, ahora, la evaluación, ¿sí? O sea, lo primero es que el ser humano es incapaz de no evaluar. Lo que están haciendo ustedes conmigo es evaluando lo que yo digo durante todo el tiempo. Fuera de eso es lo que nos sirve para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Cuando un estudiante entrega un trabajo, él ya lo evaluó. ¿Sí? El problema es que esa evaluación que hizo el estudiante ni se visibiliza, ni se valora. Y como no se visibiliza, ¿sí?, no le podemos ayudar a que desarrolle la capacidad de evaluación, o sea, que desarrolle la capacidad de tomar decisiones, o, digamos, que pueda llegar a la excelencia, o que desarrolle la funcionalidad. Entonces, y el problema es que si un estudiante aprendió, fue porque evaluó, porque la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. Pero simplemente no la vemos ni la reconocemos, solamente suponemos que es el profesor el que puede evaluar. Nosotros lo que decimos es, el estudiante evalúa, ¿sí?, el profesor certifica que ha alcanzado el estudiante tanto en habilidades, contenidos, ¿sí?, o competencias. Eso es lo que hace el educador.
Ahora, nosotros manejamos varios tipos de evaluación. Primero es la estática, que es la, digamos, como la diagnóstica o el cumplimiento de metas, igual, de habilidades, contenidos o como quieran. Pero nosotros trabajamos en las dinámicas. Primero es en la evaluación de proceso. La evaluación de proceso es que el estudiante sea capaz de encontrar qué necesita para poder fluir en un tema. Si fluye, digamos, si le cuesta fluir, entonces empieza a ver, es un problema que no tengo, o sea, que tengo unos obstáculos que no me permiten progresar. Por ejemplo, esos obstáculos son, digamos, problemas de bases que tengo, digamos que necesito aprender unas bases para poder fluir en ese tema, o es un problema de que no he desarrollado una habilidad, ¿sí? O es un problema que mi motivación no es lo suficientemente grande para poder fluir. El estudiante tiene que desarrollar la capacidad de evaluar su flujo. Ahí hablé de 3 cositas nomás, pero son muchísimas. Pero también a los, digamos, lo que les interesa a las familias no es, lo que les interesa no es, a ver, si a ustedes les entregan un promedio de notas al final de un curso, ¿qué pueden hacer con eso? Nada, ¿sí? Lo que les interesa es ese estudiante en qué está progresando. Entonces, que está progresando en su capacidad de lectura o en capacidad de procesos matemáticos o en su autonomía, o lo que nos interesa es en qué está progresando, ¿no es cierto? Entonces, ese progreso puede ser comparativo o puede ser de flujo. El que nos interesa es el de flujo. Pero el de flujo, si un estudiante puede fluir muy rápido yendo a un nivel, digamos, de profundidad muy bajo, ¿sí? Y eso no nos sirve, ¿sí? Entonces, digamos, es qué capacidad tiene de fluir llegando hasta la excelencia en cada uno de los temas que está trabajando. Bueno, ahora, tenemos un problema con el sistema, y es que el sistema, si un estudiante tiene problemas, o sea, no se adapta al sistema, decimos que tiene problemas el estudiante, y hay que llevarlo donde el psicólogo, donde el terapista, etc. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros somos los que tenemos que ser pertinentes con las diferencias de los estudiantes, nosotros tenemos el problema. Los estudiantes tienen diferencias nomás. Entonces, en nuestro colegio no hablamos de que un estudiante tenga problemas, sino qué tan pertinentes somos para sus diferencias, ¿no es cierto? Entonces eso, digamos, lo primero genera exclusión parcial o total. Y la idea nuestra no es ser un colegio incluyente, porque es que incluyente supone que ya lo excluimos. ¿Sí? O sea, si no lo excluimos, pues no podemos ser incluyentes después, ¿no es cierto? Entonces la idea nuestra es que seamos un sistema no excluyente. Bueno, también tenemos este otro problema, y es que las relaciones en los colegios, ¿sí? Cuando un niño está en casa, casi todas sus relaciones son espontáneas. Cuando entra al colegio, todas las relaciones son impuestas. Y el problema es que su calidad de vida depende de qué capacidad tiene de desarrollar relaciones intencionales. Porque el mundo de nuestros tatarabuelos no cambió, en cambio el mundo nuestro está cambiando. Y una habilidad que antes no existía, que tienen que desarrollar los estudiantes, es la capacidad de construir relaciones intencionales, ¿sí? Entonces es un tema nuevo que nos toca enfrentar. Ahora, nosotros nos tocó hacer esta división, ya van a ver por qué. Lo primero es que llamamos instrucción. Si un estudiante no está tomando decisiones, simplemente está siguiendo indicaciones, llamamos instrucción a eso. Si el estudiante está haciendo estructuración de pensamiento, lo primero es ordenar, que ya conté qué es eso. El segundo es investigación documental o de campo. El tercero es la creación, ¿sí? Pero la que sigue es esa palabra rara que nos inventamos, que es metarrelación. A ver, había un colegio, ¿sí? Que es un colegio que por aquí lo conocieron, que es el Colegio Santa María del Río, que era un colegio que empezamos a trabajar hace muchos años con este sistema. Cuando llegamos, hicimos un diagnóstico y encontramos que los estudiantes querían ser meseros, ¿sí? De un restaurante que es muy famoso, que se llama Andrés Carne de Res, que si van a Colombia tienen que ir, a Bogotá tienen que ir, es una locura. Entonces, digamos, su meta en la vida era ser meseros de Andrés Carne de Res o trabajar en Flores y unos poquitos ser policías. Hoy el 96% de esos estudiantes están yendo a la educación superior. Fuera de eso, el nivel socioeconómico de los padres es muy bajo. Fuera de eso, el nivel de escolaridad es muy bajo de los padres, no llegaban ni siquiera
a finalizar la primaria, y el colegio tenía, cuando llegamos, tenía 230 estudiantes y hoy tiene más de 1.200 estudiantes. Entonces, cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Esos estudiantes por qué están terminando yendo a la universidad? ¿Y por qué? Sí, porque el ideal de ser meseros de Andrés Carne de Res ya se desapareció. Porque esos estudiantes empezamos a encontrar que esos estudiantes todos los días tienen, cuando un estudiante llega al colegio, sí, por las mañanas, lo primero que tiene que hacer es planear su día. Porque él tiene el plan del curso, se divide en planes mensuales, en planes, cada mes en planes semanales, y él tiene que planear cada día para poder cumplir con su plan semanal. Entonces puede decir, hoy solamente voy a trabajar matemáticas, por ejemplo, o voy a trabajar, no sé, humanidades y yo no sé qué. Él decide, escoge qué quiere trabajar. Entonces, entonces es eso, o sea, empiezan a ponerse metas, o sea, a verse un poquito en el futuro, y esas metas cada vez son más grandes y cada vez a más largo plazo, entonces van ganando en confianza de que lo que yo me estoy proponiendo soy capaz de lograrlo y sé hasta dónde me puedo comprometer conmigo mismo, y eso lleva a que esos estudiantes empiecen a construir un proyecto de vida. El proyecto de vida no es una ilusión, el proyecto de vida es una construcción que hace el estudiante digamos, que desarrolla durante su proceso educativo. Eso es así es como nosotros vemos el proyecto de vida. Entonces, la relación es, digamos, el tomar decisiones sobre su tiempo. La metarrelación es que soy capaz de construir un proyecto de vida. Pero lo que pasa es que empezamos a encontrar que todas las relaciones que tienen en un colegio tienen su metarrelación. Entonces, por ejemplo, un estudiante que está trabajando, no sé, en matemáticas, ¿sí? Ahí. No. En ciencias exactas, sí, matemáticas. Durante todo el tiempo está trabajando en rigor, en orden, en método, pero cuando termina se queda con la suma, la resta, la multiplicación y la adición, pero él como persona no es ni más metódica ni más ordenada, ¿sí? ni más rigurosa. O sea, digamos que esos elementos que tiene la matemática no pasan al comportamiento del estudiante, se quedan solamente en el tema de las matemáticas, y eso mismo pasa con la disrupción, con la osadía. Entonces, si tenemos un estudiante, sí, que le construye sentido a las cosas, que es líder, que fuera de eso tiene un proyecto de futuro, que construye ambientes estéticos y armónicos, etcétera, todo eso, o sea, si vemos todo eso, eso es lo que tiene alta correlación con la calidad de vida. O sea, lo que tiene alta correlación con la calidad de vida son las metarrelaciones. ¿Sí? Y la cosa es cómo montamos las relaciones para que la metarrelación se dé, y no al revés. Sí, que no nos pase como con el Santa María del Río, que fue un accidente, que nos tocó encontrar de dónde nacía, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos un problema, otro problema que nos nace, y es que si tenemos dos atletas, un atleta de 100 metros planos y uno de maratones, ¿quién es mejor? No sabemos, son distintos, ¿no es cierto? Entonces, el sistema educativo tiene tanto contenido que es como si pusiéramos la meta a los 60 metros. ¿Quiénes ganan siempre? Los velocistas, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué estudiantes apreciamos nosotros? A los que desarrollan rápidamente las habilidades, los inteligentes, ¿sí? Esos son los que nosotros apreciamos. Pero el problema es que si ahí ponemos la meta a los 30 kilómetros, ¿quiénes ganan? Los fondistas. Desarrollan mucho, digamos, no van tan rápido, pero llegan muchísimo más lejos. El problema es que eso nos pasa también con los estudiantes. Nosotros solamente apreciamos los velocistas, pero los otros estudiantes no los apreciamos, y como no los apreciamos, digamos, no permitimos que desarrollen esa habilidad, ¿sí? Entonces estamos metidos en un problema, digamos, de no apreciar, digamos, a los estudiantes, porque hay unos que corren 400 metros, otros 5 kilómetros, otros 30 kilómetros, ¿sí? Y otros la maratón. Bueno, entonces el tema de la excelencia ya lo hablamos, o sea, excelencia es el incremento gradual y permanente de la exigencia con respecto a la calidad, ¿sí? Pero exigencia no es hacer 200 ejercicios de factorización. Exigencia es que el estudiante haga un esfuerzo y que pueda lograr algo que antes no era capaz de lograr. Y eso es, entonces, primero tenemos que entender que la excelencia es el proceso, no es la meta. La meta, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con una facultad de medicina, que tiene una facultad de educación para la medicina, ¿sí? Pero la meta de ellos es la perfección, o sea,
procedimiento no se puede equivocar en un procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, pero en otros temas, incluido dentro de la medicina, ya no es la perfección, es que él logre hasta donde pueda llegar en cada una de esas cosas que está viendo. Fuera de eso, tenemos educación personalizada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que los estudiantes pueden entrar en cualquier época del año, terminan en cualquier otra época, entonces tenemos muchos deportistas de alto rendimiento. Entonces, si es un nadador de alto rendimiento, en Colombia entrenan de 5 de la mañana a 7 y media de la mañana y después de 5 a 7 y media de la tarde, entonces no pueden, tienen que tener un horario del colegio diferente. Y si es un músico de alto rendimiento que va al conservatorio, igual. Entonces, digamos que los horarios, cada familia organiza tanto el calendario como en el horario con cada uno de sus estudiantes. Pero también, como tenemos virtualidad, eso le da otro elemento más. Entonces, las familias, digamos, organizan, digamos, la gestión, digamos, cómo va a ser el horario, el calendario de cada uno de los estudiantes y cuándo va a estar en virtualidad y cuándo va a estar en presencialidad. Y el colegio lo apoya para tomar esas decisiones. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un atleta que vive muy lejos de Bogotá, en otra ciudad, y va 2 veces a la semana al colegio. Y el resto trabaja en virtualidad. Así, hay muchas opciones. Ahora, el tema de la autonomía, entendemos que autonomía es la capacidad de gestionarse a sí mismo. En Colombia esa palabra es muy peligrosa, porque todo el mundo piensa que autonomía es hacer lo que yo quiero, que no dependo de nadie, que me pueden abandonar. Entonces, digamos que el problema es la frase que está en verde, que es que la autonomía se desarrolla a partir de que nosotros le entreguemos el tiempo a los estudiantes. Si el estudiante no es el dueño de su tiempo, no desarrolla la autonomía. Ese es, digamos, como el elemento mágico, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos a un estudiante siguiendo indicaciones todo el tiempo, nunca va a desarrollar la autonomía. Hay que empezarle a entregar el tiempo gradualmente hasta que nuestros estudiantes, digamos, de mayor nivel de autonomía, por ejemplo, escogen a sus educadores, hacen todos sus planes y los educadores se los aprueban, personalizan, hacen todo. Ya gestionan todo su proceso educativo. Cuando llegan a la universidad, les preguntamos, ¿cómo es entrar a la universidad? Y nos dicen, es volver a kinder. Es volver que nos digan cuándo hay que entregar, cómo le gusta al profesor que se lo entreguen, ¿sí? En los trabajos, tengo que estar en las clases a la hora que él quiera, sí. Bueno, ahora, si quieren, el otro problema que tenemos grave es es el de la construcción de sentido. Si tenemos un estudiante que no le construye sentido a lo que está haciendo, digamos, no le pone la energía necesaria para que eso pase, y como eso pasa durante muchos años, digamos que las familias nos dicen, ve, es que cuando mi hijo entró al colegio era una bomba de energía, ¿sí? Ahorita al principio de esta reunión me lo dijeron, ¿sí? Una persona me dijo, no, es que yo era una bomba de energía, pero en la medida en que van pasando los cursos se van opacando. Es como si les tuvieran cataratas, que ven poca luminosidad en su vida, digamos que todo es borroso, no ven los detalles, los colores son opacos, digamos, eso les va pasando a los estudiantes en diferentes proporciones, y eso es por tener a los estudiantes siempre en una posición de reactividad. Entonces, cuando uno, digamos, llega a un estudiante y cambia de la forma de trabajo, todos pensamos que esas cosas se desarrollan a través de un proceso, pero hay muchas cosas que pasan con los estudiantes que funcionan como si fuera un switch, ¿sí? Se prende el switch. Entonces tenemos estudiantes, padres de familia que me dicen, a los 15 días, Julio, tú me devolviste a mi hija. Yo, ¿cómo así que se la devolví? ¿Sí? Antes llegaba, se encerraba en su cuarto, se la pasaba jugando. En cambio, ahorita ya está comparte con nosotros en la familia, fuera de eso está trabajando más duro que nunca, está feliz. ¿Y eso por qué fue? Porque le empezó a construir sentido a las cosas que estaba haciendo y le empezó a ponerle energía a su propia vida. Eso es digamos, un elemento que nosotros no valorábamos hace mucho tiempo y que hoy se nos está volviendo en el centro de todo el proceso. Bueno, ahora tenemos varios tipos de socialización, la espontánea, pues, la que pasa hoy,
el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, que viene del sistema productivo, ¿sí? El por gustos es que afuera de haber más de 10 opciones de arte, hay 10 opciones de deportes, entonces ahí se encuentran con otros estudiantes que tienen sus mismos gustos. También hay clubes, y los clubes es, digamos, que los estudiantes tengan otros elementos de diversión, digamos, diferentes a las áreas del conocimiento. Entonces hay, por ejemplo, cuando les preguntamos qué querían, dijeron queremos aprender a bailar para las fiestas, y después hay de gastronomía, hay de impresión 3D, en tecnología hay varias, hay muchísimas opciones, ¿sí? Digamos, de diversión. Entonces, cuando los estudiantes planean su día, no solamente planean qué van a trabajar, sino en qué se van a divertir, el deporte y el arte, ¿sí? Ya toman decisiones sobre esos elementos. Y, digamos, la última es la de construcción de comunidad, donde los estudiantes lo que hacen en ese tiempo, ¿sí? Es que se reúnen cada 15 días. En esos 15 días evalúan qué les pasó con sus metas que se habían puesto, se ponen metas para los próximos 15 días, ¿sí? Todos tienen que tomar un rol para el cumplimiento de esa meta y tiene una condición, que tienen que hablar en positivo y en propositivo. Entonces, o sea, yo no puedo decir, no, es que el de al lado no me deja trabajar porque habla todo el tiempo. No, yo tengo que decir, yo quiero mejorar mi ambiente de trabajo, para eso propongo eso, entre todos, digamos, lo discuten y a él le va a tocar tomar un rol para mejorar el ambiente de trabajo, ¿no es cierto?, al del lado. Y con eso desarrollan la capacidad de metacognición social, cómo somos buenos como grupo, que somos malos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya terminé. Hay ese libro, el primero es un libro que escribió la Universidad de Barcelona, donde está toda la sustentación pedagógica del sistema. Ellos fueron a Colombia, estudiaron en muchísimos colegios y escribieron ese libro. Sí, están en Amazon los dos, y el otro es uno que es sobre, digamos, cuál es la experiencia de un estudiante dentro del colegio. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener 15 minutos, y con esto terminaremos, de una serie de preguntas que le hacemos a Julio. Si me acompañas. Gracias. Pues gracias, Julio. Yo le dejaré que te pregunte ella, pero digamos que, resumiendo de lo que he entendido, la experiencia de un alumno es que él llega al colegio cuando considera que debe llegar. Se dirige a un aula donde hay alumnos de diferentes edades, pero que comparten con él su mismo nivel de autonomía, y que él, pues en ese aula, o quizá en otro lugar, pero para luego dirigirse a ese aula, ha visto a un tutor, le voy a llamar así, que le ha ayudado a establecer el plan del día, o que a lo mejor lo ha visto la semana pasada porque su nivel de autonomía hace que lo vea solo cada 15 días o cada mes. Por tanto, él ya tiene un plan escrito, él empieza a trabajar en ese plan él lo ha codiseñado con su tutor, y en algunas horas del día él tiene actividades con los demás. ¿Es esta la experiencia? ¿Quieres añadir algo más? A ver, al principio, cuando llega al colegio, lo primero que hay es como un momento de apertura, que es un momento de conectar a todos los estudiantes y a los educadores, o sea, es abrir como el sistema de relaciones dentro de ese sitio que nosotros llamamos taller, ¿sí? Ya después viene que el estudiante planea. Después de planear empieza a hacer toda la ejecución, y al final hay un momento de cierre, que es un momento de metacognición sobre todo lo que pasó en el día, qué errores no puedo volver a cometer, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un trabajo de metacognición al final, y esa acumulación de esa metacognición, digamos, los estudiantes la valoran mucho. Entonces, en principio, fue una muy buena descripción. Ángeles, bueno, tienes. A mí me ha aclarado bastante la imagen que has puesto del aula, para ver cómo se organiza el centro educativo como sistema, porque a partir de los entornos de aprendizaje son también muy importantes, porque de alguna manera determinan cómo voy a
¿cómo vamos a aprender todos? ¿No? Entonces, ver esa imagen me da una sensación de, bueno, de cómo está personalizada la enseñanza. Pero mi pregunta es, entiendo que la socialización parte de las actividades que hacen en los clubes, que entiendo que los clubes no son de ocio, sino que son también de ocio, que es la negación del ocio, es decir, de un propósito para algo, para darle sentido a la vida, para hacer para aplicar nuestros aprendizajes, dándole ese sentido y ese valor de lo que hago tiene sentido. Lo que estoy aprendiendo tiene valor para dárselo también, como decías, ¿no? Para dárselo a otros, que por establecer los paralelismos con otras de las metodologías o de las cosas que estamos viendo ahora en innovación, ¿no? Pues que puede ser como el aprendizaje-servicio, ¿no? El estar apoyándonos en los ODS, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría que también explicaras esa parte de la persocialización, pero más en la socialización. Ok, a ver, lo primero es que nosotros al principio trabajamos mucho la personalización. Entonces, los estudiantes tienen, como viste, cada uno tiene un escritorio de 1 metro por 50, porque vimos que en espacios menores disminuye, digamos, su productividad. Fuera de eso tiene una pequeña edición, pero que si levanta la cabeza puede hablar con el del frente, pero cuando agacha la cabeza le permite concentrarse. También tenemos 2.2 metros cuadrados por estudiante en la zona de trabajo, pues en el taller, porque si los ponemos muy juntos también son poco productivos. Y digamos que si yo le pongo los estándares curriculares a un estudiante de último curso, ¿sí? O sea, solamente, y lleva 3 o 4 años en el colegio, no lo hacen 4 meses o en 5 meses, ¿sí? No en 10. O sea, el sistema educativo es, digamos, no hay nada más ineficiente que todos al mismo ritmo, viendo las mismas cosas. O sea, el sistema es muchísimo más eficiente. Pero en el sitio de trabajo también, fuera de que están los estudiantes, están los educadores, está el tutor, están los analistas, ¿sí? Tanto los de conocimiento como el de pensamiento, están en el mismo sitio. Y fuera de eso hay unas mesas para trabajo en equipo y trabajo colaborativo en todos los talleres. O sea, y dentro de los planes de los estudiantes hay todos los días trabajo en equipo y trabajo colaborativo. O sea, no es un accidente o se lo dejamos solamente a las cosas de fuera, no. Está también en todos los áreas del conocimiento, digamos, hay trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Vale. Y, por supuesto, hay todas otras, digamos, ambientes que enriquecen esa socialización. ¿Sí? O sea, eso, que si al estudiante le gusta el Minecraft, tenga otros amiguitos que también le gusta el Minecraft, que se encuentren en un sitio. ¿Sí? Y lo mismo pasa, hay clubes que vienen de las áreas del conocimiento, como, no sé, como Debate y ONU, o como, no sé, Olimpiadas Matemáticas, o como de las áreas vienen unos, y hay otros, digamos, que vienen, que son solamente, o sea, no diversión en las áreas, sino diversión en otras cosas. Y esos son los clubes. Julio, además de tu propio colegio, tú has asesorado a otros muchos colegios para que instauren procesos que les lleven a estos mismos valores de los que has hablado. Entonces, en esta experiencia de ayudar a otros, ¿qué grandes obstáculos ves? Si yo quisiera en Madrid organizar un colegio, ¿es el rechazo de los padres porque no se fían de algo que no conocen? ¿Es quizá la regulación? ¿Son leyes educativas que son distintas en un sitio y en otro? ¿Es el propio estudiante que se ve perdido al comienzo? ¿Cómo dirías tú que es el obstáculo para hacer algo así? A ver, cuando nosotros estamos trabajando con educación pública, normalmente el obstáculo es la decisión política. O sea, porque la innovación trae riesgos y a los políticos no les gustan los riesgos. ¿Sí? Ese es como el primer panorama. Después, cuando ya eso no es un problema, porque eso, por ejemplo, en Colombia ya no es un problema porque estos colegios son de los que mejores resultados tienen, entonces ya eso no es nuestro problema. El problema es cuando llegamos a una institución, y es algo que, por ejemplo, estamos trabajando con Barcelona, es que tenemos que desarrollar la capacidad del pensamiento disruptivo en la gente. Porque no es un problema, o sea, si le pones el nuevo currículo, tienen problemas. Si le pones cualquier cosa que cambie, tienen problemas. Entonces,
lo primero es trabajar el pensamiento disruptivo. Después tenemos que entender que cada colegio es igual que un estudiante, es único, ¿sí? Se desarrolla diferente a los demás, entonces necesita un plan personal, fuera de eso tiene que ser dinámico, tiene pues si hablamos de los mismos, digamos, tiene una dignidad y ha construido durante muchos años un montón de conocimiento y yo no llego, quitemos todo lo que han hecho porque vamos a hacer una cosa nueva. O sea, cuando alguien les diga, es que me da miedo, o sea, es que le tiene miedo al cambio, pues dígale, gracias a Dios le tiene miedo al cambio porque nadie cambia. Nosotros construimos sobre nuestra realidad, ¿sí? Nadie cambia. Entonces el trabajo nosotros lo que hacemos es ayudarle a los colegios a que construyan su proyecto de innovación, no es que implementen educación relacional. En nuestro trabajo, por supuesto, ellos empiezan, bueno, vamos a poner el primer elemento, no sé, queremos que el respeto sea la base del proyecto, listo. Entonces, digamos, toman cosas porque con la experiencia ven que funcionan, que ya están más o menos, o sea, que ya están armadas, que las ven funcionando, entonces imitan cosas, pero si tú vas a 5 colegios públicos, ¿sí? Es más, hay colegios que tienen muchas sedes, que tienen 9 sedes, y la implementación en cada una de las sedes es diferente al de las otras, porque le están dando respuesta a comunidades distintas, le están dando, o sea, digamos que lo que nuestro trabajo es ayudarle a ellos, ¿sí? A que logren la meta que se están proponiendo. Entonces, la primera etapa es que le construyan sentido a cambiar a toda la comunidad educativa, después los apoyamos a que construyan su proyecto y después los acompañamos en la implementación. Y eso lo hacemos, por ejemplo, ahora lo estamos haciendo al sur de Bogotá, con una población que se llama Soacha, que estamos cambiando todos los proyectos educativos institucionales, trabajando en todos los proyectos educativos institucionales de todos los colegios al mismo tiempo. ¿Sí? ¿De qué manera se puede hacer o ayudáis a cambiar las mentalidades de los profesores? Porque esto también es un gran esfuerzo, cambiando mentalidades. Tenemos, como tú lo has explicado, tenemos una tradición de una enseñanza industrializada, Sí. de todos así en filitas, y de transmisión del conocimiento que ya no vale, ¿no? Sí. ¿Cómo se cambia? O sea, ¿de qué manera estáis ayudando a cambiar estas mentalidades? A ver, lo que hacemos… Es que es lo más duro. Sí, a ver, digamos que en Colombia tenemos una ventaja y es que lo podemos mostrar. O sea, lo primero que hacen, y eso me pasa también con los colegios de América Latina, o sea, nosotros estamos en Ecuador, en Perú, en Chile, Brasil, y digamos, lo primero que hacen es que van al Colegio de Bogotá, lo ven funcionando y se llevan, o sea, muchos estudiantes, o sea, van con muchos estudiantes y están una semana metidos allá y a la semana ya dicen, no, claro, esto se dan cuenta que esto funciona mucho más fácil que un colegio. Imagínense un colegio que no tiene horarios, ¿sí? No existe el concepto de horario dentro del colegio. Cada estudiante digamos, es el que planea sus días y hace, digamos, a ver, digamos que es pasar de un sistema de un orden externo, un orden aparente externo muy grande, todos van al mismo ritmo, ven los mismos temas, hacen los mismos exámenes, pero hay mucho desorden en el proceso de cada uno de los estudiantes. Nosotros jugamos al revés, a que haya mucho orden en el proceso de cada estudiante y con eso armamos un orden aparente diferente. Entonces, a todo el mundo le llama la atención el orden aparente, que es nuevo, pero eso no es lo importante es el orden, digamos, el trabajar en que haya orden real en el proceso de cada uno de los niños. El plan personal. El plan personal. Yo la verdad es que, según lo estás explicando, yo le veo un gran paralelismo con el aula inteligente que se diseñó en los años 90 en la institución SEC. O sea, veo esa forma de el plan individual, que los alumnos los lunes llegaban y tenían que ir tomando decisiones de cómo me voy a planificar toda la semana, cómo voy a ir a las presentaciones de matemáticas, de lengua, de no sé qué, cómo tengo también proyectos comunes que pueden ser conectar, ser interdisciplinares entre todas las asignaturas. O sea, yo le veo casi como un gran paralelismo, ¿no? En
en algunas cosas, en algunas cosas. Veo también un gran paralelismo, por ejemplo, en todo lo que has estado contando de las habilidades que tienen que ir desarrollando, los tipos de habilidades, ¿no? Entonces, sí que también le veo ahí un paralelismo, un control de decir, vamos a ir haciendo todo esto poco a poco, a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con el bachillerato internacional, con todo el sistema, ¿no? Que tenemos pues, ahí, tenemos que ir programando todas esas habilidades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me ayuda a ver, a imaginarme vuestro colegio, ¿no? Pero bueno, sí que lo bueno es esa descripción que tú has hecho, ¿no? Junto con esa fotografía, para que las personas que nos están viendo aquí y escuchando, ¿no? que se imaginen cómo es un colegio, cómo es el colegio. Yo me lo imagino como una gran biblioteca en la que cada uno sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, o como un centro, un centro cultural, donde a determinadas horas tengo exposiciones o tengo un club de alguna cosa donde puedo ir a asistir y me lo voy planificando de acuerdo a esos intereses o a ese plan que puedo tener. ¿Tiene más o menos eso? Sí, es más o menos como un eso, centro sí. cultural. A ver, pero digamos teniendo en cuenta que dependiendo del nivel de desarrollo de cada niño, tiene el apoyo necesario para que eso pase. No es abandonar a los niños en un ambiente distinto y usted tiene que hacer esto, esto y esto, sino es acompañarlos a que desarrollen. Nosotros tenemos como un dicho, es que nosotros no echamos discursos, nosotros acompañamos procesos. ¿Sí? No le decimos a ningún niño, es que usted tiene que ser responsable, no. Lo que hacemos es ayudarlo a que desarrolle la responsabilidad. Es darle las herramientas y ponerlo en situaciones para que desarrolle la responsabilidad. No es echar discursos. Nosotros no echamos ningún discurso. ¿Sí? Pues me voy a quedar con estas últimas palabras para cerrar el acto. Agradecer a todos los que nos habéis escuchado a través de Internet o que habéis tenido la amabilidad de venir aquí presencialmente. Os invito a que los dos libros que habéis visto expuestos os abran más el conocimiento del modelo que se está desarrollando en los colegios que siguen esta metodología. Y, por supuesto, conociendo a Julio, sé que si alguno de vosotros pasa por Bogotá y quiere visitar ese colegio, pues va a estar encantado de abrir las puertas para que todos podamos vivirla. No si pasan, si van a Bogotá a acompañarnos en el colegio. Así que nada más. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos ustedes. Adiós. Muchas gracias.